en su presencia, meditando en su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que has preparado de antemano para los siguientes minutos que vamos a estar estudiando en tu palabra este atributo tuyo que eres inescrutable. Señor, danos el entendimiento, la capacidad mental, Señor, para comprender lo que tú nos vas a hablar a través de este mensaje, Señor, que lo atesoremos, lo memoricemos, meditemos en él, pero sobre todo que sirva para transformar nuestra mente, nuestro corazón, de acuerdo a tu imagen y semejanza. Y lo que hoy aprendamos, Señor, lo tengamos tan presente de tal forma que lo llevemos a la práctica cuando sea necesario, de acuerdo a lo que por tu gracia nos permitirás enfrentar a lo largo de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo nos ilumina y te invocamos, Señor, para que abras nuestro entendimiento. Y como siempre decimos, que puedas encontrar en nuestra mente y corazón tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada para que ésta produzca el fruto que tú esperas en tu tiempo. Te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de estar delante de ti, Señor, de estudiar tu palabra y recibir, Señor, revelación de parte tuya, para bien de nuestra vida y para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es inescrutable. En este pasaje que acabamos de leer, Salmo 145, verso 3, hay tres palabras similares que quiero destacar que menciona este versículo. Dice, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Entonces vemos aquí en este versículo, grande, supremo y grandeza. Tres palabras similares que se refieren a algo excelentemente majestuoso, algo inmensamente grande. Por eso es difícil en nuestro limitado lenguaje de encontrar palabras que puedan expresar con suficiencia el significado de lo que Dios es. No tenemos palabras suficientes y por eso el salmista aquí menciona tres veces grande, supremo, grandeza, tratando de realzar lo más que pueda con su lenguaje limitado acerca de la persona de Dios. Y es que la pregunta que debemos hacernos, ¿quién puede expresar la grandeza de Dios en su real dimensión? Es imposible. Ningún ser humano podría expresar, por muy letrado que sea, por muy conocedor de la palabra de Dios, ningún ser humano podría expresar con total plenitud y certeza la grandeza de Dios, porque eso excede nuestra capacidad para comprenderlo. Inclusive excede nuestra imaginación. Dios está más allá de nuestro conocimiento, Dios está más allá de lo que tú y yo podamos pensar, imaginar. El mismo Señor dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que el Señor tiene preparadas para los que le aman. El Señor es mucho más allá de lo que tú y yo siquiera podemos imaginarnos, mucho menos pensar. Esto es lo que significa que Dios es inescrutable. Inescrutable, esta palabra extraña, inescrutable, significa también indescifrable. Indescifrable. Estoy poniendo a prueba su gramática. ¿Cómo es? ¿Con S, con C o con SC? Indescifrable. Es decir, algo que no se puede dimensionar, no se puede medir, no se puede pesar cuánto pesa, cuánto mide, cuáles son sus dimensiones, largo, alto, ancho, profundidad. No se puede delimitar. Esto es inescrutable. Es casi como un misterio. Algo inescrutable puede decirse que es algo misterioso, algo que no se puede revelar totalmente. No se puede tener una precisión de lo que es. Y sobre todo, inescrutable es algo que no se puede conocer completamente. Por eso decimos que Dios es inescrutable. No le podemos, no tenemos la capacidad para conocer completamente, decir, yo conozco perfectamente a Dios, sé lo que es, sé lo que hace, sé cómo funciona. No, no, no.
el ser humano no tiene esa capacidad. Y déjeme le digo algo, para consuelo suyo y el mío, no hay ningún ser creado, ni Satanás, ni sus demonios, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, por supuesto, ni el ser humano, ningún ser creado puede conocer completamente a Dios. Solamente Dios puede conocerse a sí mismo en su total plenitud. Nadie más que Él. Entonces podemos decir que inescrutable en cierta forma también es algo desconocido. Y no quiero que malinterpretemos el decir que Dios es desconocido o es inescrutable, pero si consideramos, y siendo honestos, mis amados hermanos, si consideramos lo que usted y yo conocemos de Dios, y vaya que conocemos mucho, y creo que a través de esta serie, de estos 48 temas, hemos conocido más de Dios de lo que conocíamos antes de iniciar esta serie de enseñanzas. Estoy seguro que usted y yo, si nos hemos dedicado, si hemos puesto atención, si hemos meditado en los sermones dominicales, conocemos mucho más a Dios de lo que lo conocíamos antes de iniciar esta serie. Y estoy seguro, confío en el Señor, que lo que usted va a recibir en este día le va a permitir conocerle todavía más, aunque sea un poquito, pero todavía más. Hoy le va a conocer usted al Señor, y así cada domingo y cada día que nos ponemos a meditar en la palabra, a escuchar sermones, conocemos un poco más a Dios, ¿cierto? Pero si comparamos lo que usted y yo conocemos de Dios con lo que Dios realmente es, en su total plenitud, infinito, inconmensurable, inescrutable, debemos reconocer que conocemos casi nada de Dios. Una cosita de nada, ¿cierto? Porque Él es mucho más allá de lo que usted y yo logremos conocer o hemos conocido hasta ahora. Es inagotable el conocimiento que podemos adquirir de Dios. Hemos conocido de Dios más a lo largo de nuestra vida cristiana, pero nunca llegaremos a conocerle completamente. Y comparando lo que sabemos de Él con lo que Él realmente es, en su total dimensión, no conocemos de Dios casi nada, porque nuestra mente no tiene la capacidad para conocerle a Él totalmente. Tampoco sabemos todo lo que Dios hace. Yo le expresaba hace un momento que orábamos, lo recordará. No sé por qué pasan estas cosas. Y a lo mejor usted mismo tiene interrogantes. ¿Por qué pasa esto? No entiendo. Yo le he entregado mi vida al Señor. Yo amo a Dios. ¿Y por qué pasa esto? No sé. Hay cosas de Dios que no sabemos por qué las hace. No sabemos cómo lo hace, ni para qué lo hace. Lo único que nos queda es confiar en el Señor, que si le hemos entregado nuestra vida, estamos en orden con Dios y pasan cosas difíciles, aflicciones y problemas, no nos resta más que confiar que el Señor, que tiene un mayor conocimiento de todas las cosas del que yo puedo tener, sabe por qué lo hace y sabe que es para su gloria y para nuestro bien, o para el bien de alguien más. Pero podemos confiar que Dios sabe las cosas porque las hace, aunque usted y yo no sabemos cómo, ni por qué, ni para qué. No sabemos todo lo que hace, no sabemos cómo el Señor resuelve todos los conflictos que hay en el universo, cómo mantiene funcionando las cosas, cómo funciona su cuerpo, cómo mantiene cohesionadas estas estructuras y no se derrumban, cómo el Señor hace que funcionen las cosas y no tengan, por ejemplo, los planetas que no choquen uno entre otro. En fin, el Señor hace todo eso y usted y yo no tenemos simplemente la capacidad para saber cómo lo hace. Es increíble lo que Dios hace y mantiene por el poder de su palabra. El otro día estaba escuchando a un doctor que explicaba cómo de la fusión, no sé si sea la palabra correcta, o la fecundación del óvulo y el espermatozoide,
cómo de esas dos células que se fusionan se empiezan a multiplicar en 4, en 8, en 16 y así, y cómo de esa fusión o de esa fecundación se empiezan a desarrollar de una forma inexplicable los órganos y específicamente las células que forman parte de esos órganos. Eso es increíble, hermano. ¿Cómo lo hace Dios? Ahora sí que como decimos, solo Dios sabe. Sabrá Dios cómo le hace. Y usted y yo no tenemos la capacidad. Por eso decimos que hay cosas de Dios que son inescrutables. Por supuesto, tampoco conocemos completamente cuáles son las motivaciones del Señor, qué lo motiva, qué lo impulsa, qué lo lleva a hacer ciertas cosas. Solamente creemos que es para su gloria, porque Él ha establecido así que en la palabra todo es para su gloria y para nuestro bien o el bien de sus hijos. Pero es cierto que podemos conocer a Dios, aunque desconocemos la gran mayoría de lo que Dios es, sí que podemos conocerle. Sí que podemos conocer, aunque sea un poquitito de Él. Imagínense si con esto poquito que sabemos del Señor tenemos esa satisfacción, ese gozo, ese agrado de conocerle a Él, de amarle a Él, de honrarle a Él. Imagínense conforme usted y yo vayamos creciendo más en el conocimiento de Dios, conforme vayamos adquiriendo más experiencias con el Señor. Imagínese ese tiempo cuando ya no limitados por un cuerpo humano, estemos delante de la presencia del Señor, que le conoceremos todavía mucho más de lo que hoy limitadamente le conocemos. Cuando podremos ver el resplandor de su gloria y podemos contemplar su majestuosidad. Imagínese eso. Es ilimitado, es inagotable lo que usted y yo podemos llegar a conocer a Dios, aunque de momento es poquito. Pero también tenemos que reconocer, mis amados hermanos, que como sus hijos, usted y yo, y todos los creyentes en Cristo, como hijos de Dios, conocemos mucho más a Dios que lo que le conoce quien no es hijo de Dios. Y la pura frase creo que da testimonio de lo que estoy diciendo. Un hijo conoce mejor al Padre que aquel que no es hijo. Y usted y yo como hijos, aunque sea un poquito, aunque sea un mínimo, conocemos más del Señor que aquellos que no son hijos de Dios. Aparte, los que no son hijos de Dios usualmente tienen un concepto equivocado de Él, un concepto erróneo y muchas veces antibíblico de lo que es Dios. Pero usted y yo tenemos el gozo y la bendición y el privilegio de conocer a nuestro Señor mucho más que otros. También tenemos que reconocer, mis amados hermanos, que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los que somos hijos de Dios, hay gente que conoce más a Dios que otros. Aquí mismo en esta sala, los que están viendo la transmisión, habrá quien conoce más de Dios que otros. ¿Cuál es la diferencia entonces entre conocerle o conocerle más o conocerle mejor? Acompáñame a Jeremías 29:13 y aquí nos da la respuesta. ¿Por qué unos conocen más a Dios que a otros? ¿Por qué unos conocen más a Dios que otros? Aún dentro del cuerpo de Cristo, Jeremías 29:13 nos da la respuesta a esta pregunta. Dice la palabra del Señor así: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán ¿con qué? Con todo el corazón, con todo su corazón. Amado hermano, aquí está la respuesta a tu deseo. Creo que todo buen cristiano, no es que haya malos, pero hay unos que no son tan buenos. Creo que todo buen cristiano anhela conocer más a Dios. Si tiene, por supuesto, una enseñanza saludable. Por eso dice Jesucristo: buscan el reino de Dios y su justicia. Un buen cristiano, un cristiano sano, anhela conocer más a Dios.
Y aquí está la respuesta a cómo lograr ese propósito de vida. Buscarlo de todo corazón. ¿Y qué dice el Señor? ¿Me voy a esconder? ¿No me van a encontrar? No, dice, me van a buscar con todo su corazón y me van a hallar. ¿Qué significa esto? Que Dios se presenta o se da a conocer a los que le buscan de todo su corazón. Aún con ese corazón, como cantábamos hace unos minutos, un corazón pecador, un corazón imperfecto, lleno de problemas, de debilidades, aún así, quien le busca de todo corazón al Señor, lo encontrará. Y tú y yo estamos capacitados por su Espíritu Santo para buscarle de todo nuestro corazón. Por eso hay gente que sabe más de Dios que otros, porque buscan al Señor. ¿Cómo es buscarle? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, escuchar sermones bíblicos. Te voy a dar algunos tips más adelante de cómo conocer más a Dios. Pero aquí está la clave, buscarle con todo nuestro corazón, para que entonces podamos conocerle más. ¿Hasta dónde? No hay límite, más el límite que tenga nuestra capacidad humana. Pero tú y yo podemos profundizar tanto en el conocimiento de Dios que no terminaremos, no hallaremos fondo a ese lugar donde nos sumergimos para conocerle más a Él. Entendiendo, por supuesto, que hay cosas que están veladas para nosotros y que el Señor no nos va a revelar y que el Señor no se va a dar a conocer en ciertos aspectos de Él. Y mira lo que dice también aquí en en Isaías. Si me acompañas a Isaías, es el libro previo de donde estamos, Isaías 55. Es decir, que de acuerdo a la capacidad que Dios te ha dado, tú puedes conocerle mucho más de lo que seguramente conoces al Señor hasta ahora. Isaías 55, versos 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Verso 9 de Isaías 55, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Es decir, que hay un límite en nuestra capacidad para conocer a Dios, pero te aseguro que ese límite no lo vamos a alcanzar nunca. Está mucho más allá de lo que tú piensas que has conocido hasta ahora de Dios. Nadie nunca podrá conocerle totalmente. Inclusive, mis amados hermanos, inclusive los ángeles. Los ángeles conocen mejor a Dios. Ellos tienen una revelación más clara, una manifestación más clara de lo que es Dios, comparado con lo que nosotros sabemos de Él. Pero dice la palabra del Señor que aún cuando habla de los querubines, aquí mismo en Isaías, no lo busques, pero en Isaías 6:2, habla de los querubines que están delante del trono, aquellos que adoran al Señor día y noche. Y los describe de una forma muy sorprendente. Dice que tienen 6 alas y que con unas se tapan sus pies, con otras vuelan y con otras dice que se tapan su rostro. Aún los querubines, seres angelicales, santos, puros, ni ellos mismos pueden ver cara a cara a Dios. Porque dice la palabra del Señor que Dios habita en la luz inaccesible. Sí ven una manifestación de Dios, por supuesto, pero no Dios en toda su plenitud. Así es que, concluyendo de esta primera parte, podemos decir que nadie conoce completamente a Dios,
sino solamente Dios. Sin embargo, a pesar de que nunca llegaremos a conocerle en su totalidad, Dios quiere darse a conocer. Y nos reconforta saber que Él desea ser conocido. Dios no permanece o no quiere permanecer oculto al conocimiento del ser humano y se da a conocer. Entonces podemos decir que Él es el Dios desconocido, pero que es conocible. Y tú y yo podemos conocerle, como ya mencionaba hace unos minutos, cuando buscamos a Él de todo nuestro corazón. Es lo que le dijo Pablo a los atenienses cuando se presentó ante ellos y vio un altar dedicado al Dios no conocido. Los atenienses tenían una multitud de dioses, altares para todo tipo de dioses, y por si acaso se les escapaba alguno, dice que tenían un altar y decía la leyenda al Dios no conocido. Y Pablo les dijo a estos atenienses: aquel que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio. En Hechos 17:23 así lo dice. Entonces, Dios quiere darse a conocer. Acompáñame al libro de Deuteronomio, capítulo 29, donde nos habla también de que a pesar de que Dios en gran parte es desconocido para nosotros, aquí Dios nos dice también en Deuteronomio 29, verso 29, lo que está a nuestro alcance para conocerle a Él. Dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29, 29. Así es que Dios nos da a conocer lo que tú y yo necesitamos conocer de Él. Dios no se oculta cuando le buscamos de corazón. Dice que la palabra del Señor, que un corazón contrito y humillado, un corazón rendido a Él, Él no lo desprecia. Y se da a conocer en lo que tú y yo necesitamos y podemos conocer de Él. ¿Para qué? Como dice aquí Deuteronomio 29, 29, para que cumplamos con todas las palabras de esta ley, para que seamos obedientes al Señor y para que vivamos bien. A pesar de los conflictos, a pesar de las aflicciones que vamos a enfrentar en este mundo, si tú y yo damos cumplimiento a buscar al Señor y dar cumplimiento a sus mandatos, a la ley, viviremos bien. Creo que la mayoría de los seres humanos buscamos eso. Buscamos vivir bien, buscamos la felicidad, y la respuesta está en Dios. Y para eso Él se da a conocer, para que cumplamos el propósito por el cual tú y yo hemos sido creados. Quiero hablarte ahora de los diferentes medios que Dios ha provisto para que tú y yo podamos conocerle. ¿Cómo podemos conocer más al Señor? Romanos 1:20, acompáñame. Uno de los primeros aspectos, y no está limitado solo a los creyentes, sino que a toda la humanidad, a todo ser humano con cierto grado de inteligencia, es capaz de conocer al Señor, porque dice aquí en Romanos 1:20, dice: porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la creación nos da testimonio de Dios, nos permite conocer una parte de Dios. La creación tan perfecta que hace unos minutos les describía, el proceso maravilloso de la gestación y cómo se van multiplicando esas células hasta especializarse y formar un cuerpo humano. Podemos ver así a través de la creación un diseño inteligente, un ser supremo con una sabiduría infinita que creó todo lo existente
de una forma perfecta y lo mantiene funcionando. Eso es sorprendente. Por eso dice que aquí en Romanos 1:20 que no tienen excusa, porque la creación misma da testimonio de la existencia de Dios. Y así la gente podría ver cómo es Dios en cierta forma. Otra forma de conocer al Señor en Juan 5:39, acompáñame ahí. Juan 5:39. Hermano, lo que te estoy hablando seguramente no es nuevo para ti. Seguramente ya lo conoces. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que ya conoces o con lo que ya sabes de Dios? Y Juan 5:39 nos habla de otro medio por el cual podemos conocer más al Señor. Dice así la palabra de Dios, Juan 5:39, escudriñen las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, nos da testimonio del Señor, nos revela el carácter de Dios, nos revela su santidad, nos revela acerca de sus atributos, su perfección, su omnipotencia, su omnisciencia, su santidad, su justicia, a través de las escrituras. A través de la Biblia también podemos conocer cuál es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para la humanidad? Cómo desde el Génesis Él trazó un plan perfecto y se está cumpliendo cada uno de las situaciones que el Señor ya había dejado por escrito, se están cumpliendo y se cumplirá en lo que falta, sin duda. Y podemos conocer entonces el carácter de Dios a través de las escrituras, de su persona, de sus perfecciones. La Biblia nos permite conocerle más. Es como una biografía, digámoslo así, para conocer a la persona de Dios. Otro medio por el cual podemos conocerle, el primero fue la creación, el segundo la palabra, el tercer medio por el cual podemos conocer al Señor, aquí mismo en Juan, en el capítulo 14, como que estos primeros dos aspectos que hablamos, la creación y la Biblia, son un poco generales, digámoslo así, ¿no? Una persona con cierto grado de inteligencia, lo mencionaba, puede conocer a Dios, conocer ciertos atributos de Dios a través de la creación y la palabra, pero mira lo que dice Juan 14, verso 9. Dice Jesús, cuando le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le contestó en Juan 14:9, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús nos permite conocer el carácter de Dios. Mira qué hermoso. La Biblia nos da testimonio de sus atributos: perfecto, justo, santo, intolerante al pecado, omnipotente, omnisciente, omnipresente, infinito, inescrutable. Pero a través de Jesús podemos conocer mejor todavía a Dios, porque nos refleja el carácter de Dios. La persona de Jesucristo, en todo lo que Él hizo, manifiesta lo que es Dios en carácter mayormente. Amoroso, compasivo, misericordioso, paciente, bueno, bondadoso, tierno, comprensivo y un largo etcétera. Ese es el carácter de Dios. Y Jesucristo, siendo Dios, puso en evidencia a nuestro alcance conocer cómo es Dios, cómo es la persona de Dios. Es decir, que a través de Jesucristo tú y yo podemos conocer a Dios en la forma en cómo desea relacionarse
con el ser humano. Jesús refleja el carácter de Dios. Y conocemos más a Dios a través de Jesucristo, de ver las cosas que Él hizo, de las cosas que Él dijo. Nos revela cómo es Dios. Y por último, de los medios para conocer más al Señor, acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Hablamos entonces de la creación como un medio para conocer más y mejor a Dios, la palabra o la Biblia, Jesucristo, y ahora en primera de Corintios, capítulo 2, versos 10 al 12, encontramos otra forma, otro medio por el cual podemos acceder a conocer más y mejor a nuestro Señor. Primera de Corintios 2, versos 10 al 12, dice así: pero a nosotros, está hablando el apóstol Pablo, pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, tú y yo, como hijos de Dios, podemos conocer, y este sí es exclusivo de los hijos de Dios, podemos conocerle más y mejor por medio del Espíritu Santo. La creación habla a todos, por eso dice, no tiene excusa, ¿no? Romanos 1:20. La palabra, alguien con cierta inteligencia podrá comprender el carácter, los atributos de Dios a través de la palabra. Jesucristo, también alguien puede estudiar la vida de Jesucristo y nos muestra cómo Dios se quiere relacionar con el ser humano. Pero el Espíritu solo está reservado para los hijos de Dios. Y solamente los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo. Y solamente a través de Él, dice aquí lo que acabamos de leer, Él nos dará a conocer las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Por eso digo que un hijo de Dios conoce mejor a Dios que alguien que no es hijo de Dios, porque tiene el Espíritu. Y por supuesto el Espíritu le ayuda a comprender mucho mejor la palabra, le ayuda a entender mejor el carácter de Cristo, la relación de Cristo con el ser humano, y le ayuda a comprender mucho mejor las cosas creadas. Le abre una revelación el Espíritu Santo al creyente que le permite conocer todavía el significado más profundo de todo lo que sucede a su alrededor. Por eso decimos con toda certeza, aunque Dios en su mayoría, en su gran mayoría, o casi diría en su infinita mayoría, aunque no es una palabra correcta, es desconocido y se da a conocer una pequeña parte de Él, aún esa pequeña parte de Él que se da a conocer de acuerdo a nuestra capacidad humana, a través de su Espíritu Santo podemos conocerle hasta donde podamos o hasta donde querramos, porque Dios se quiere dar a conocer y nuestra capacidad humana nunca llegará al límite a decir, hasta aquí ya no tengo más nada que conocer de Dios, lo conozco plena y absolutamente lo que me ha capacitado para conocerle. Creo que nadie puede afirmar eso. Y te voy a decir por qué. Porque Dios se da a conocer a través de estas evidencias que he mencionado, pero a veces tú y yo necesitamos conocer un aspecto particular de Dios por experiencia propia, no por teoría, no por las escrituras, no por la fe, sino que a veces Dios
se va a dar a conocer a tu vida y a mi vida de una forma que tú y yo experimentemos un atributo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, por mencionar algún ejemplo solamente. Conoces que Dios es proveedor, ¿cierto? Dios es proveedor, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sabemos esos versículos y los citamos o los recitamos sabiendo que Dios provee, que Dios da de alimentar, así como alimenta a las aves o viste a los lirios, también así nos da alimento a nosotros, sus hijos, y nos viste. Y un largo etcétera de versículos que hablan acerca de que Dios es proveedor. Y lo crees y lo vives. Pero cuando por un bien superior, Dios permite que se detenga tu fuente de ingresos, te despiden del trabajo, no tienes un ingreso, no tienes ni para comer. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Él no ha visto a ningún justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Y Dios, de una forma milagrosa, inesperada, humanamente hablando, Dios va a hacer un milagro en tu vida porque es su promesa y te va a proveer de una manera sobrenatural, de una fuente que tú ni te imaginabas, y va a darte lo que tú necesitas cuando te cortan la fuente de la cual tú estabas acostumbrado a recibir eso. Entonces, tú ciertamente pasarás de la teoría de saber que Dios es proveedor, Jehová Jireh, como dicen algunos, vas a pasar de la teoría a la práctica, a la experimentación, es decir, yo ya lo viví o lo estoy viviendo, Dios es real y claro que Dios provee. Y a veces el Señor nos tiene que llevar a ese punto para que comprendamos y conozcamos mejor a Dios. ¿No fue acaso lo que le pasó a Job? De oídas te había oído, ¿no? De leer te había leído. Pero ahora mis ojos te ven. En medio del conflicto, del dolor, de la dificultad, conocerás el carácter y la persona de Dios de una manera más profunda de lo que la lectura o lo que tu oído te ha dado a conocer de Dios. Otro ejemplo, te diagnostican una enfermedad grave, una enfermedad mortal. Es más, no necesariamente eso, te diagnostican una enfermedad. Y tú sabes que Dios es milagroso, tú sabes que Dios es poderoso y puede hacer milagros y puede sanar y puede echar fuera de tu cuerpo todo eso que te está causando esa enfermedad, esa dolencia. Y a lo mejor has intentado un tratamiento, otro tratamiento, un medicamento, una consulta a un especialista y nada está funcionando. Y puede ser, no digo que va a ser siempre así, puede ser que Dios te conceda ser sano, ser sana sin la intervención humana o a veces a través de un tratamiento que ni te imaginabas. Y Dios te concede volver y recuperar la salud que habías perdido por la enfermedad. Ahora podrás decir con mayor certeza, el Señor es mi sanador. No solamente de oídas, no solamente de lectura, sino ahora de experiencia propia, de experiencia personal. Yo testifico que Dios hace milagros y eso nos permite conocerle más profundamente al Señor. Por eso digo que nunca terminaremos de conocer plenamente al Señor, porque Él de alguna manera u otra se va a mostrar, mientras tú y yo le busquemos de todo corazón, se va a seguir mostrando de una manera que no le conocías hasta ahora o le conocías solamente de forma teórica, pero ahora vivencial y por experiencia propia vas a conocerle mejor. Hermano,
Si es así, tenemos que tener una actitud diferente a todo lo que nos pasa. Ciertamente vamos a llorar, ciertamente nos vamos a doler, nos vamos a afligir, seguramente, tal vez hasta preocuparnos. Pero si recordamos que somos hijos de Dios, que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él sabe lo que necesitamos, experimentamos una paz sobrenatural. Una paz, como dice Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, toda razón, toda lógica humana. Es la paz que tú y yo vamos a experimentar. Es saber, Señor, no entiendo por qué me está pasando esto. O no entiendo por qué le está pasando esto a mi familia, a mis seres amados. Pero yo sé, Señor, yo sé que mi Redentor vive, como dice Job. Yo sé que mi Redentor vive y que se parará sobre el polvo y manifestará su gloria. Aunque no reciba lo que yo deseo, aunque no se cumpla lo que yo anhelo, sé que tú tienes un bien superior al que yo puedo imaginar siquiera. Hágase tu voluntad, como Jesucristo dijo, y no la mía, porque el bien mayor es infinitamente superior al bien que yo tal vez deseo en ese momento. Por eso nunca dejaremos de conocer al Señor. Y entonces, aunque no podemos conocer completamente a nuestro Señor, Dios sí que se da a conocer. ¿No le dijo a Pablo? También viene a mi mente este pasaje donde cuando manda a Ananías a orar por él, y que le dijo, yo le voy a mostrar. Imagínate Dios diciendo, por mi nombre, dice el Señor, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hoy, Señor, no quisiéramos estar en ese club, pero como hijos de Dios es inevitable, porque vamos en contracorriente de este mundo. Dice, yo te voy a mostrar cuánto necesitas padecer por mi nombre para formar a Cristo en tu corazón, para que Cristo sea más fuerte en ti que tu carne. Y vendrán los conflictos y vendrán las dificultades. Vendrá un maestro que nos trae de encargo, como decimos, ¿no? No sé qué, le caigo gordo y me trata mal. Estás padeciendo por su nombre. O el jefe en el trabajo, o el supervisor que te maltrata, te fastidia, te hace la vida difícil. Y tú dices, ya no aguanto, mejor me voy de aquí. Si el Señor te tiene ahí, es para formar a Cristo en tu corazón. A pesar de esa persona o esas personas que están en contra tuya y te están molestando la jornada completa. Llegado el momento, el Señor dirá, ahora sí, vamos a otra misión donde también vas a padecer por mi nombre. Ese es el vivir diario del creyente. Entonces decía que aunque no le podemos conocer completamente, Dios sí que se da a conocer, no solo a los creyentes, como ya mencioné en algunos medios de conocer al Señor, sino también, no solo a los creyentes, sino también a los no creyentes. Y quiero resumir en dos formas básicas en las cuales el Señor se da a conocer, o en las cuales el Dios inescrutable permite ser conocido. Aunque no conozcamos completamente su persona, hay dos formas básicas en las cuales el Señor se va a dar a conocer o se está dando a conocer. Una, acompáñame a Éxodo, por favor, capítulo 6. Quiero tomar como ejemplo lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto como una imagen de lo que sucede con la humanidad, con el creyente y el no creyente. Y son las formas básicas o principales en las cuales Dios se puede dar a conocer o se quiere dar a conocer a la humanidad. Éxodo 6, verso 7. Dice así la palabra del Señor, Éxodo 6, 7.
Los tomaré, está hablando el Señor en forma personal. Es más, desde el versículo 6, por favor, dice, por tanto di a los hijos de Israel, Éxodo 6:6, yo soy el Señor, yo los libraré de las cargas de Egipto y los libertaré de su esclavitud. Los redimiré con brazo extendido y con grandes actos justicieros. Los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios. Ustedes sabrán, aquí está la palabra, ustedes sabrán, ustedes van a conocer, ustedes se van a dar cuenta, les va a llegar el entendimiento de que yo soy el Señor, su Dios, que los libra de las cargas de Egipto. Este pasaje es una imagen de lo que sucede hoy en día con el creyente en Cristo. El Señor nos libera de las cargas de la esclavitud del mundo y dice el Señor y promete por sí mismo, dice, yo seré su Dios. Ustedes van a saber, ustedes se van a dar cuenta que yo soy su Dios. Entonces, una forma básica en la cual el Señor se da a conocer es como Salvador. Dios se da a conocer como Salvador. Dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija y yo te voy a liberar de todos esos problemas, de todos esos conflictos, de la esclavitud, del pecado, del poder de la muerte. Yo te libraré, dice el Señor, y vas a saber que soy tu Dios. Esa es una cara, por decirlo así, una cara de la moneda. La otra te imaginarás cuál es. En Éxodo 7, Éxodo capítulo 7. Por un lado, Dios se da a conocer como Salvador de sus escogidos. Y en Éxodo 7:5 vemos la otra faceta en la cual Dios principalmente se da a conocer. Éxodo 7:5 dice así la palabra del Señor. Así sabrán nuevamente, así conocerán, se darán cuenta, van a reconocer los egipcios que yo soy el Señor. Cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Una forma entonces en la cual el Señor se da a conocer, por un lado, es salvando y por otro lado, juzgando y castigando. No hay término medio. No hay como que medio Dios, como que medio salva o medio juzga y viceversa. No. O el Señor salva a sus escogidos y va a condenar y castigar por la eternidad a aquellos que le rechazaron. Quien permanezca en su pecado será castigado. Así el Señor será conocido o de una manera o de la otra. Y creo que todos los que estamos aquí, espero en el Señor, le conozcamos como Salvador. No sin excluir su justicia y su disciplina y su castigo cuando pecamos, pero ya no para condenación eterna ni para muerte. Pero quien no permanezca en el grupo de los que el Señor ha salvado, serán castigados por la eternidad. Al final de los tiempos, todos o están de un lado o están del otro. Ahorita están algunos neutrales, dicen que sí, pero en realidad viven como si no. O viven como si no, pero dicen que sí. Dije lo mismo. Pero parece como que está medio dudoso. ¿Será o no será? Eso no es. El Señor sabe quién sí y quién no. Y al final de los tiempos, todos, los de un grupo, los salvados, o del otro grupo, los condenados, reconocerán que Él es Dios. Mira, Salmo 46:10, acompáñame por favor. Salmos 46:10. El Señor con toda certeza expresa lo siguiente. Salmos 46:10. Estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Exaltado he de ser entre las naciones. Exaltado seré en la tierra. Toda la tierra, todas las naciones le reconocerán que Él es Dios. Para algunos de forma tardía, porque aún los no creyentes que decidieron permanecer en la práctica del pecado,
y que irán al castigo eterno, aún ellos reconocerán que Él es Dios. No solamente tú y yo, que ya lo hemos reconocido en vida, gracias a Dios que por su gracia nos ha concedido el entendimiento, la revelación de saber que Él es Dios y rendirnos a Él, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y poner nuestra fe en Jesucristo. No solamente nosotros que ya le reconocemos en vida, sino también aquellos que no le reconocen en vida, le reconocerán en un momento de su existencia. Filipenses 2:11 nos habla de esto. Acompáñame allá, por favor. Damos un gran salto hasta Filipenses. Filipenses 2:11. Desde el versículo 10, por favor, Filipenses 2, 10 y 11. Mira, dice así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla, dice aquí, versículo 11. Y toda lengua, no solamente los creyentes, no solamente los redimidos, toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Todos, aún el más rebelde de los pecadores que no quiere reconocer a Cristo, aquí dice toda lengua va a confesar. Claro que la condición en que lo va a confesar ya es en el tormento, a las puertas del infierno, en el lago del fuego eterno. Va a confesar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, pero entonces será demasiado tarde. Termino con lo siguiente. Dios está más allá de toda comprensión humana, de todo conocimiento. Por eso es inescrutable. Eso es lo que queremos decir. Pero quiere darse a conocer. Nosotros, sus hijos, le conocemos personalmente. No solamente le conocemos como Dios, porque Él se ha revelado a nosotros, nos ha mostrado en los 4 medios de manifestación que mencioné. Se ha manifestado en nuestras vidas como Dios, le reconocemos como Dios, como Señor, Señor de nuestra vida, como nuestro amo, como nuestro Rey y como nuestro Salvador. Pero ¿sabes algo muy significativo? Que Dios no solamente se ha dado a conocer a nosotros como Dios, Señor y Salvador, sino que se ha dado a conocer como Padre. Eso no es para cualquiera. Eso es solamente para los que Él ha elegido. Y tú y yo somos de esos, en los cuales Él se da a conocer como Padre. A veces la imagen de nuestro Padre terrenal o el recuerdo, no todo fue bueno. Cada quien tendrá su propia historia. Pero no hay como nuestro Padre Celestial. Él sí que sabe ser Padre. Él sí que sabe cuidar de nosotros. Él sí que sabe manifestar su amor, su comprensión, su consuelo, su exhortación también cuando no hacemos las cosas correctas. Pero tú y yo le conocemos como Padre. Y sabes que Él no te va a defraudar. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice el salmista, con todo el Señor me recibirá. Cantábamos hace un momento, a pesar de mí, a pesar de mi pecaminosidad, de mis imperfecciones, de mis fallas, su amor nunca dejará de ser. Nunca me dejará de amar. Nunca me abandonará. Nunca me dejará mi suerte, sino que siempre estará conmigo. Tú tienes un enorme privilegio de conocer a Dios como Padre. Aprovecha para conocerle más, para saber qué es lo que más a Él le agrada. Y de esta forma, aún en nuestra limitada capacidad, le conozcamos
más y mejor. Porque cuanto más le conozcamos, vamos a desear conocerle más. Cuanto más le conozcamos, vamos a experimentar más, vamos a ser más sensibles a su presencia, más sensibles a su amor y lo que Él espera de nosotros. Vamos a ser más obedientes, vamos a ser más fervorosos en nuestro tiempo de alabanza, adoración. Vamos a tener un mayor deseo por leer las escrituras, por pasar tiempo de comunión con Él, porque nos satisface conocerle, pero queremos más todavía, porque Él se ha dado a conocer como nuestro Padre. Acompáñame a Mateo 7 y con esto termino. Dios te ama. Dios nos ama. Y aunque a veces no experimentamos o no somos tan sensibles a ese amor, su amor, lo cantábamos, no cambia ni deja de ser. Mateo 7, versículos 7 y 8 dice: pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y dice aquí en el contexto que todo lo que pidas al Padre, aún nosotros siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial, no nos dará las cosas buenas a los que se las pidamos. Y una cosa que tú y yo podemos pedir, y da por hecho que Dios te la va a conceder, si lo hacemos, por supuesto, con propósitos santos, es conocerle más. Quiero conocerte más. Y Dios se va a dar a conocer a tu vida. Solo que te advierto, no siempre se va a dar a conocer de una manera que resulte agradable. Mencionaba el ejemplo de Job, el ejemplo de la provisión, el que es despedido del trabajo, el ejemplo del que recibe una noticia de alguna enfermedad, pero vas a conocer mejor a Dios. Y sabes una cosa, aunque no se lo pidamos, Él se dará a conocer. Job no lo pidió. Job estaba bien y le vino todo eso con el propósito de que él conociera a Dios y Dios fuera glorificado. Así va a pasar en tu vida. Por eso nos conviene conocerle más, para saber cómo enfrentar las situaciones que nos podrán afligir en nuestra vida. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre. Podemos decirte así: Padre. No solamente resaltamos tus atributos como Dios poderoso, omnipotente, infinito, justo, santo, sino podemos decirte también Padre, Padre amoroso, Padre comprensivo, compasivo y misericordioso. Te agradecemos porque aunque eres inescrutable y nunca te llegaremos a conocer en tu totalidad, te has dado a conocer lo suficiente de acuerdo a nuestra capacidad para lo que necesitamos conocer de ti. Y te agradecemos, Señor, que además de Dios y de Salvador de nuestras vidas, te hayas revelado como Padre, como un papá. Necesitamos tanto de ti, Señor, que queremos conocer de más todavía, por los medios que tú dispongas. Sabemos que tus métodos a veces van en contra de nuestras expectativas o lo que nosotros hubiéramos decidido. Aún tu propio hijo te dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Así decimos nosotros, Señor, sea como tú quieres, para tu gloria y para nuestro beneficio, para formar
más el carácter y la conducta de Cristo en nosotros y para conocerte más. Señor, si en este lugar o quien esté viendo esta transmisión no ha entregado a su vida a Jesucristo y no te conoce como Padre, yo te pido, Señor, que te manifiestes a su vida y le hagas ver cuánto le amas como un padre que carga a sus hijos en sus brazos, que lo atrae con lazos de amor y que con ternura lo abraza y lo consuela. Gracias porque eso tú lo has manifestado en nuestras vidas y es lo que nos tiene aquí ante ti y ante nuestros hermanos. Te damos gracias por esto que pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.